Excelente análisis el que acaba de hacer el doctor Pablo Rojas, Marcela, porque uno, estamos redefiniendo lo que fue entonces el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hemos visto lo que fue en materia social, el rescate o la regeneración, como decía Pablo, de la nación, el sacar a millones, más de 13 millones de la pobreza, casi 2 millones de la pobreza extrema, el recuperar el Estado en lo social. Si uno atiende a lo que acaba de decir Pablo, de que ese primer gobierno del expresidente Andrés Manuel fue el de estabilización, este segundo piso viene cargado de promesas también, ¿no? Promesas en distintos sentidos, pero que van adquiriendo forma a partir de un conjunto de paquete, de un conjunto de reformas, ese plan C, que fue en cierta medida la construcción, ahí sí, dialéctica entre la oposición y las demandas de la misma población en el Estado. eh, del Plan C, que era un conjunto de reformas que fueron demandas que fueron surgiendo en la larga lucha del proceso de democratización del pueblo de México, que viene, sí, desde ese punto de quiebre del 88, pero que incluso podríamos irnos todavía 20 años más atrás, en el 68, cuando se pedía, por ejemplo, otro tipo de demandas que tenían que ver con la democratización del país. Bueno, lo que dice Pablo, pensando ahí sí disciplinarmente en causa-consecuencia en términos históricos, implica pensar que las clases sociales van construyendo su vida pública y su vida, sus demandas también políticas y sociales en función de la correlación de fuerzas. O sea, no podríamos pensar, siguiendo lo que dice Pablo, que llega a este punto de inflexión en 2018 sin toda la serie de atrocidades que sucedieron previo a ese 2018. Un recuento rápido, el que hizo, fraude del 88, del 94 el ZLN, el fraude del 2006, el desafuero, Ayotzinapa, el conjunto de reformas que vinieron con Enrique Peña Nieto, que tuvieron como la joya de la corona privatizar a Petróleos Mexicanos y a la CFE. Causa, consecuencia. La consecuencia es un movimiento de regeneración nacional que surge a partir de ese 2012, 2013, 2014 como un frente amplio, bastante amplio, que después desemboca en eso que pues fue un partido movimiento en algún momento y que bueno, ahora a veces nos cuesta trabajo pensar en partido movimiento, como lo hemos visto en otras clases o en otras sesiones de este programa. Bastante largo mi comentario porque lo que quiero es preguntarte y sobre todo pensar en esta causa-consecuencia. La oposición que tenemos actualmente ha sufrido distintas derrotas y no como antes que íbamos forjando líderes a partir de que estábamos en la oposición, a partir de que las fuerzas de izquierda estaban en resistencia y lo hemos dicho en otras ocasiones, ese panorama no está ahora del todo. En América Latina hemos tenido otro tipo de gobiernos nacional populares o de izquierda que han sido criticados porque son ese dique de contención entre lo que decía Pablo, esa alianza de clases. Y en efecto, la conclusión a la que llega, pues es tal cual lo que ha sucedido en América Latina. O viran más hacia la izquierda y se radicalizan, o termina siendo lo que fue en otros tipos de casos en América Latina, la cesión, por ejemplo, a proyectos de la derecha, la cesión al gran capital, la cesión al capital nacional. En este segundo piso de la cuarta transformación, después de 7 años, ¿cómo analizas causa-consecuencia la historia de México desde por lo menos el 88 hasta la fecha? Uy, pues sí, el examen, ¿no? Estamos en fin de El semestre. profe arriba. Sí, hablando de 3 siglos. La pregunta del millón. Yo destacaría algo que sí es importante de la cuarta transformación, que es el énfasis que hace en la memoria histórica como una herramienta política y en comprender el pasado a la luz de las herramientas que hoy da la cuarta transformación. Y eso lo ha hecho todos las tres T's anteriores. También querían enfatizar en las razones políticas de la transformación
Y ahí entra la relación, creo, muy directa entre el 2018 y 30 años antes, entre el 88, porque el 2018 estaría rompiendo de manera radical con la historia del neoliberalismo, pero se necesitaba que pasaran esos 30 años para volver a recordar que el neoliberalismo había sido catastrófico. Es decir, nos lo habían dicho, se sabía desde el 88 para quienes, digo, del 88 el fraude, pero lo que vino con ese modelo salinista de imposición fue el modelo neoliberal. Se sabía que esa era una catástrofe para México y para América Latina. O sea, la privatización de la industria nacional ya dividía la política desde entonces, y sin embargo quienes ganaron el poder, quien hoy se dice oposición, si recupera esa memoria, no llegó en el 88 por un consenso ni siquiera sobre el neoliberalismo, como podría pensarse en el caso de Milei, ¿no? Que con toda la corrupción que ha llegado haya aparente consenso político sobre ese modelo. Para el caso de México, no. O sea, estamos hablando de una doble imposición, es decir, un fraude en el 88 con una desestructuración del modelo público de política, del Estado, de bienestar y de todo tipo de Estado público. Y esos 30 años tienen las consecuencias del 2018, que son ¿qué? Un país empobrecido le entrega las industrias extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá, un TEMEC que sigue beneficiando a las grandes potencias, que impide que México se relacione con otros países, en fin, o sea, a 30 años de la imposición del neoliberalismo, en el 2018 podíamos narrar esa catástrofe. ¿Y qué pasa? Esto que dice Pablo, como voltear el orden y recuperar la idea de Estado como un ejecutor del consenso político por otra vía, es decir, por la vía no neoliberal, es la recuperación de los recursos públicos a través de la industria nacional, la financiarización de proyectos estratégicos en términos industriales, de transporte, de desarrollo, educativos, de salud, en fin, esta renovación que inicia en la Cuarta Transformación tendría 7 años y tendría aún la utopía de acabar con el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque a pesar de esta repetición incesante de que el neoliberalismo es causa de la catástrofe que vive México, hoy en el mundo estamos viviendo la crisis del capitalismo. Entonces, teníamos en 1988 una situación mundial particular y lo cierto es que también hoy tenemos otra. Entonces, confrontando también esta renovación del Estado del 2018, luego con este segundo periodo en el gobierno de Claudia Sheinbaum a partir del 2024, creo que hoy tenemos el TEMEC y entonces desde ahí no podemos decir que hemos roto necesariamente totalmente con el neoliberalismo. Sin embargo, se abrió una puerta que había sido negada y silenciada, que fue la financiarización de los sectores energéticos, por ejemplo, ¿no? que era una ley de la doctrina Monroe, entre otras, entregar el petróleo a los gringos, no se hace y tenemos esta posibilidad de tener una soberanía nacional. Pero entonces México tiene una situación compleja porque el tercer caso, la tercera posibilidad, hacia eso que creo que menciona Pablo, de cómo hacer que el proyecto en un futuro fuera más radical en términos económicos, dejando de lado más el capitalismo. O sea, creo que esa es la pregunta de cómo lo va a hacer. Repito, o sea, por un lado las presiones de Estados Unidos y un modelo neoliberal que funciona entre comillas, ¿no? O sea, dependemos de eso, lamentablemente. Luego, la recuperación soberana. ¿Cuál va a ser ese tercer momento de una soberanía económica o política en el futuro? Y creo que ahí sí hay un apunte importante, porque la presidenta dice, nuestro modelo es humanista y nuestro modelo es el humanismo, y está bien, pero hay que enfatizar o de manera abierta discutir cuál es la característica económica política de ese humanismo. Para la generación del 68, la revolución estaba basada en las ideas socialistas. Es decir, quedaba claro que lo que había que democratizar eran los medios de producción. También el voto y también otras cosas, pero en la socialización de la riqueza estaba la respuesta a muchos problemas. Eso es lo que tendría que estarse planteando en el futuro, porque si vemos el calendario, no estamos lejos de 2 sexenios más.
alentando que la marcha del Zócalo, que la concentración del 6 de diciembre es un apoyo evidente al proceso de la Cuarta Transformación, creo que sí podemos pensar que le quedan vida de 2 sexenios, digamos, poniendo un calendario que me parece real. ¿Cuál es la vida de esos 2 sexenios para tratar de que la Cuarta Transformación no termine como las 3 T's anteriores? Porque la Revolución Mexicana fue traicionada muy pronto también. Cuando nosotros pensamos en 1968, la verdad que si la Revolución Mexicana no hubiera sido traicionada, hubiéramos tenido un proceso distinto hasta entonces. No estaba tan lejos y sin embargo ya parecía que había sido muy enterrada. Ese es el gran problema histórico al que nos podríamos enfrentar ahora, que la Cuarta Transformación se vea como un proceso solo electoral al que hay que aspirar poniendo a un presidente, cuando esa es una parte y la otra parte es qué capacidad tenga ese presidente de establecer un proyecto a largo plazo que resuelva esta contradicción que vivimos hoy. La manera permanente de una economía dependiente con Estados Unidos es una tragedia cotidiana. Ahí, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cuánto lo queramos ocultar? No sé, pero es al día de hoy una tragedia que vive México y que vive la región, esa dependencia con Estados Unidos. Cerrar las puertas porque dice el hegemón que no podemos vincularnos con China va a tener consecuencias en muy corto plazo. Entonces, 2030 no está tan lejos. Yo ahí me pondría a hacer ese plan de manera de la discusión pública, de cuál va a ser ese plan que va a ser evidente a la programación incluso del 2036. Porque ese es el cuerpo que cuesta a veces más construir. O sea, el largo plazo que te saca, y ahí cierro con esto, o sea, esto que dices, Aníbal, de qué papel juega la oposición, pues va a jugar el papel que el capitalismo le permita dentro del propio país en el que quiere funcionar. O sea, las elecciones que ha ganado recientemente la derecha en América Latina ha sido porque es capaz el capitalismo de usar las estructuras ideológico y políticas en los mismos, dentro de los países, y funciona, perdón. O sea, manipular la opinión pública en Argentina tiene consecuencias políticas en Argentina. Manipular la opinión política en México tiene consecuencias políticas. Tal vez ahora no las vemos porque la oposición no tiene poder, es derrotada en la memoria histórica. No hay manera de que se hable bien ni de 30 años del neoliberalismo, ni de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de ningún otro. Entonces está muerta desde ahí, pero revive en la medida en que sí se hace patente en las ideas de la gente que al final expresa en el voto alguna manera de democracia, cuando en realidad la democracia nunca va a llegar por la derecha. Pablo, Fíjense que ahora estaba pensando, bueno, claro, yo ya quiero vacaciones y dejar de pensar tanto en el trabajo, pero lo cierto es que en estos últimos días, digamos, yo pienso que va a ser como la calma antes de la tormenta y yo creo que hay que descansar porque va a estar fuerte el próximo año. Desde mi punto de vista, si la primera prueba de la presidenta fue la elección judicial y la relación con Donald Trump, que ha estado machacando uno y otro día, la segunda prueba va a venir el próximo año. Ahí está digamos, el grueso del problema, porque si bien las elecciones intermedias van a ser hasta 2027, todas las definiciones fuertes van a ser el próximo año. Y hay de tensiones a tensiones, unas que es muy claro quién la está moviendo, provocando, y otras que no lo vamos a ver tanto, ¿no? ¿Cuánto trabajo costó ver que detrás de estas manifestaciones pues estaba realmente la derecha y Claudio X González y Salinas Pliego y el cúmulo del bloque dominante, que aunque ha perdido instituciones políticas, no ha perdido el poder económico para nada, ¿no? Y todavía hay gente que sigue creyendo que fue la generación Z la que convocó esa marcha. O sea, esto es como de burla, ¿no? Y así vamos a ver los
estirones los conflictos por las candidaturas a gubernaturas, a presidencias municipales y a regidurías, diputaciones locales, diputaciones federales, etcétera. Digamos, va a ser una tensión por el poder muy grande. Y si yo el otro día estaba entrevistando a un diputado y nos decía, pero es que López Obrador antes daba el manotazo en la mesa y pues todos se callaban, ¿no? Vamos a ver si eso sucede así o de qué otra manera sucede la definición de esas candidaturas. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando justo la conducción del segundo bloque del sexenio. Digamos, la presidenta no pudo definir el primero que le tocó. Muchas de esas pues le tocaban en otro plano. Ella estaba concentrada en la campaña presidencial, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, López Obrador sí estaba en el nudo de la organización y la repartición de esas candidaturas. Y quién va a estar al frente del partido, quién va a estar al frente de tal estado, etcétera. Ahora le va a tocar ella. Ella va a tener ahora sí que organizar al ejército con el que se va a apoyar para enfrentar las siguientes batallas. Ahora, lo que vimos con esta disputa de fuerzas, el otro día estaba escuchando un análisis, la verdad ya ni me acuerdo, ni siquiera es que quiera omitir el nombre, es que no recuerdo en dónde se dijo, que estaban jugando a medir fuerzas, ¿no? Entre Claudia y la oposición. Claro, esa es la política, medir fuerzas, a ver quién tiene más fuerza para poder dirigir el rumbo hacia cierto sentido. Y lo que vemos es la oposición está muy débil, pero la oposición no es plenamente política, es sobre todo económica. Allí reside su nicho de poder real, efectivo, que están pero sí enojados porque han perdido otros nichos en las instituciones políticas, eso ni dudarlo, completamente de acuerdo. Ahora, me parece que esa luchita de fuerzas que se dio solo es el calentamiento, y no solo es el calentamiento de calles, es el calentamiento de la verdadera disputa que viene más adelante. Y efectivamente me parece que la presidenta salió avante en el evento que organizó, pero lo que es cierto, y hay que meditarlo con cuidado, es que desde el sexenio de Andrés Manuel, estas movilizaciones se han dado siempre a la defensiva, es decir, siempre respondiéndole a la derecha. Incluso esa machota enorme donde sale la foto esta icónica de López Obrador que parecía Superman ahí, ¿no? Y todo el mundo lo agarraba. Pues esa fue una marcha en respuesta a la derecha. Entonces hay que tener también cuidado al analizar esto porque, digamos, la 4T se está movilizando solo cuando quiere responder. No se está movilizando per se porque tengan convencimiento de que esa movilización le puede llevar a gobernar. Es decir, se puede gobernar con movilizaciones también. Y es importante. Yo lo que veo más bien hay un miedo a hacerlo. Es como, no, ahorita no movilicen, porque esto nos desconcentra y hay que decirlo también. ¿Por qué los desconcentra? Porque muchas de estas movilizaciones también vienen con estructuras gubernamentales. Yo tengo compañeros que fueron obligados a la marcha del sábado. Creo que la mayoría fue por convencimiento, pero sí hay estructuras gubernamentales allí moviéndose. ¿Por qué? Yo sé que no se ve hacia afuera, pero es importante ese tipo de cosas que son detalles minuciosos, porque empieza a ver que justamente el traspaso hacia las estructuras de gobierno implica un vacío o un hueco dejado en la movilización popular en las calles. Es decir, como se han traspasado para allá, pues no pueden estar en los dos lados al mismo tiempo. Es normal y justo, no les ha interesado que haya formación de líderes, porque cuando hay esa formación de líderes, se necesariamente implica lucha y autonomía. Bueno, de abajo. Autonomía de abajo, no autonomía de esos organismos autónomos. Bueno, afortunadamente llegamos al punto al que querían. Y al punto al que quería llegar era precisamente al de la definición del contexto histórico que estamos viviendo, pero sobre todo también de definir
la historia de México rápidamente en los últimos 35 años, pero sobre todo el nivel en el que estamos en la lucha de clases actualmente, pero sobre todo también identificar a la oposición, algo que tenía muy bien estructurado el presidente Andrés Manuel López Obrador, era en posicionar lo que era la gente del movimiento, pero sobre todo posicionar a la derecha. Y la posicionaba porque él era de las personas que se clavó con el siglo XIX. Y para él era dos cosas. Uno, los conservadores y los que no eran conservadores. Y ahí entraban liberales y no liberales y, bueno, gente de izquierda, socialistas, comunistas, en fin. Pero sí definía lo que eran las fuerzas conservadoras y las ubicaba muy bien. De hecho, 6 años estuvo haciendo ese proyecto de concientización, de decirle todo el tiempo a la población mexicana, ojo, esto es conservador, ojo, esto es conservador, ojo, si salen por esto, es que entonces quieren defender el status quo. Siempre estuvo esta definición, entonces, de lo que era la oposición. Yo en el segundo piso de la Cuarta Transformación me sigue costando trabajo identificar a la oposición. Y sé que lo que me van a decir es como de, bueno, ¿y por qué te cuesta trabajo, no? El PRI y el PAN es la oposición partidista y de hecho es el resabio de la oposición partidista que queda. Eso es ganancia y por eso hacía la pregunta hace unos instantes, pensando causa-consecuencia. Eso es, en este momento de la política y de la historia nacional, esto es consecuencia de lo que hizo en todo el sexenio el expresidente López Obrador, pero también de ese impulso que traía esa movilización social, esa fuerza social que se expresó en contra del PRIAN. Básicamente están destinados, y sobre todo le toca ahora al PRI, a medir fuerzas precisamente en términos electorales para saber si conserva o no el registro en las siguientes elecciones. Y le va a tocar en un futuro, en 2030, al PAN. Eso lo digo como hipótesis para los años siguientes. Entonces, el PRIAN como oposición, digamos que está, pero es como muy ya descojada, ¿no? Muy descompuesta, muy en crisis orgánica, muy cada vez más a la derecha o a la ultraderecha con expresiones hasta fascistas, ¿no? El poder económico con el poder mediático, ahí sí, porque el poder económico, y de hecho una de las, digamos, parte de la teoría política, es que el Estado por naturaleza divide. Y la división que ha hecho el Estado a partir de hace 7 años ha sido dividir al poder económico. Si uno mira lo que hizo el expresidente Andrés Manuel fue con quién puedo trabajar en el poder económico y con quién no. Y al final se terminó llevando a uno de los principales o de los iniciales aliados, que fue ni más ni menos que Salinas Pliego, y se lo terminó llevando. Así como también se llevó al poder mediático cuando termina el expresidente Andrés Manuel, después de toda la cantidad de mañaneras que hizo, en donde constantemente fue ubicando al poder mediático, a esos agoreros del desastre, a esos presentadores que mentían un día sí y el otro también. Ahora yo veo esa parte como un poco más difusa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso la sección de quién es quién en las mentiras fue dejada de lado, se hizo otra nueva sección en donde a veces hay proyecto audiovisual, pero no queda claro quién es la oposición mediática. Y nos quedan los otros dos, Estados Unidos y el narcotráfico, que aunque pareciera que no están ligados, pues cada tanto salen noticias en donde vemos, por ejemplo, lo que salió el fin de semana, en donde un ex agente de la DEA está vinculado, ni más ni menos, al lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a mí lo que digamos, me resulta a veces complicado es que desde el ejercicio del poder federal no logro ver todavía claro cuáles son los poderes en contra, las oposiciones que está encontrando este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y mi pregunta con respecto a eso es, bueno, el primer piso, el presidente Andrés Manuel lo que hizo fue definir lo que decía Pablo hace unos instantes. Vamos a hacer ese proceso en el cual vamos a poner un primer piso, un primer basamento de lo que va a implicar la transformación de la vida pública nacional. Puesto ese piso, entonces es natural que con la cantidad de transformaciones de leyes, con la cantidad de modificaciones a leyes secundarias, incluso a la misma Constitución, salgan los poderes en contra. Entonces, la pregunta, Marcela, es,
¿Qué poderes en contra ves en estos 7 años de la Cuarta Transformación?